Este es el inicio de la parte 4 de esta presentación, la cual está orientada a proveer algunos conceptos importantes para toda aquella persona que está interesado en tener una interpretación más acertada. Esto es como una herramienta extra a considerar en el conocimiento que usted ya tiene para comprender las escrituras y ciertos pasajes que a veces son un poco más difíciles de interpretar. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Romanos 8 que nosotros somos llamados más que vencedores. Pero en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús mismo nos está llamando a ser vencedores. Entonces, eso es una aparente contradicción. Y si nosotros no sabemos cómo resolver, podemos encontrarnos fuera de balance, yéndonos a un extremo o al otro, sin poder venir a un concepto que sea aún bíblico, pero balanceado para que nuestra enseñanza tenga más certeza en la interpretación. Ese es un ejemplo de cosas que serán resueltas si usted logra comprender los conceptos que aquí se estarán compartiendo. Otro ejemplo de una de las cosas que se resolverá en su corazón y tendrá un mejor entendimiento para aquellos que estudian un poco más, lo cual yo no soy uno, pero he recibido entendimiento y encontré en mis estudios el balance entre Juan Calvino y Jacobo Arminio. Existen en el cuerpo del Señor por años millones y millones de cristianos en ambos lados, y ambos lados tienen bastante Biblia para los puntos, unos que se pierde la salvación y otros que no se pierden. Con estos conceptos yo encontré un balance, y ambos, Jacobo Arminio y Calvino, tropezaron en una muy simple, en un concepto muy simple de la Biblia, y se fueron a los extremos. De eso se trata estos estudios, de traer a un balance las enseñanzas, y usted tendrá un balance en relación a si la salvación se pierde o no se pierde. Dicho sea de paso, este será un video interactivo, lo que quiere decir que todos los versos e imágenes y los subtítulos y todo irá apareciendo en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de ver la pantalla. Y también veremos que existe un problema cuando nosotros generalizamos la interpretación, y esta parte 4 se llama generalizando la interpretación y los electos, y veremos de qué se trata eso. Ahora, vamos a ver algunos subtemas aquí en estos videos que comienza ahora, y hablaremos acerca del problema cuando nosotros generalizamos la interpretación. Eso quiere decir, no podemos aplicar todos los versos a lo loco indiscriminadamente a todos los hermanos de todos los niveles de la iglesia del cuerpo de Cristo o de la iglesia del cuerpo de Yeshua. Necesitamos conocer ciertos conceptos importantes antes de hacer esa aplicación. Veremos también algunos conceptos bíblicos que están relacionados con esos aspectos. Por ejemplo, que Yahweh, nuestro Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Veremos acerca de ese concepto. Veremos también que otro problema es que los creyentes no cumplen las condiciones que hay en las promesas escritas. Las promesas que han sido dadas y que están escritas en las escrituras tienen ciertas condiciones que deben ser cumplidas, y si nosotros no las cumplimos, entonces no debemos esperar que Dios también nos cumpla una promesa si nosotros nos desviamos de la trayectoria de esa palabra. Pero hablaremos más en un momento acerca de eso. También hay algo muy importante que deseo compartir, que está relacionado con Apocalipsis y con los eventos
que vienen en un futuro cercano y que en realidad ya están pasando en muchos aspectos. Pero de lo que estoy hablando es lo que Pablo llamó en Filipenses 3 el supremo llamamiento. Y veremos acerca de esto. El llamado. No todos los creyentes tienen un llamado a ser como Jesús. Eso lo explicaré. No todos llegaremos a ser como Jesús. Ahora, cuando yo digo también ser como Jesús, ¿a qué me refiero? Voy a estar explicando acerca de eso, que no todos los creyentes tendrán en la resurrección el mismo nivel de gloria. Y eso lo vamos a explicar entre el capítulo 4 que estamos iniciando hoy y el capítulo 5 que vendrá después, la parte 5. También al final de esta parte 4 veremos acerca de la predestinación. Analizaremos los versículos que hablan acerca de la predestinación o que mencionan la palabra predestinación. Vamos a ver cuáles versos del Nuevo Testamento mencionan la predestinación y vamos a analizar esos versos para tratar de sacar una definición acertada de lo que es la predestinación. Y también estaremos hablando para mayor comprensión el aspecto de si la salvación se pierde o no se pierde. Ahora, como ya mencioné antes, hay muchas enseñanzas y conceptos bíblicos que se entrelazan hacia un propósito en la Biblia. Hay muchos temas, pero todos los temas vienen a caer como en un embudo a un punto importante en el corazón del Padre, y es la semejanza del Hijo en los creyentes. Él anhela tener muchos hijos como aquel que complace su alma. Muchos hijos como Jesús. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Así que con la idea de proveer algún conocimiento, usaré ese principio escritural para intercambiablemente mezclar varios conceptos para hacer mi énfasis. Ahora, algunas razones por las cuales no podemos aplicar todas las escrituras a todos los creyentes indiscriminadamente son las siguientes. Una, que Yahweh, nuestro Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a hablar acerca de eso, que hay pasajes que parece que están diciendo que ya somos algo, pero existe un periodo de tiempo, una transición entre el momento en que se da la palabra y nosotros nacemos de nuevo hasta el cumplimiento total de esa palabra que fue dada sobre nosotros. Existe un tramo de viaje, no sucede de la noche a la mañana. Explicaré acerca de eso. También otro problema es que nosotros como creyentes no cumplimos las condiciones que están escritas en el texto de la Biblia, de las promesas. Estamos reclamando promesas, pero hay ciertos requisitos o ciertas condiciones dentro de los versos que deben ser cumplidas primero. Si no, no vamos a recibir la bendición o el cumplimiento total de una promesa. Veremos acerca de eso. Y el tercer punto en esto que quiero mencionar es que no todos vamos a llegar a ser como Jesús, y voy a explicar de qué se trata eso. Porque solo los que lleguen a ser como Jesús serán aquellos que serán resucitados, y ellos se levantarán de entre los muertos revestidos de incorrupción y de inmortalidad, y ellos son los que hablarán el juicio contra el nuevo orden del que he mencionado en otras ocasiones, el nuevo imperio que se está levantando, el sistema planetario que la Biblia le llama la bestia, y veremos acerca de esto. Ahora, en el concepto, déjeme ir para atrás un poquito otra vez para que usted me entienda lo que estoy tratando de decir.
Estos tres puntos que estamos viendo ahorita son con la idea de que usted agarre este concepto bíblico en su corazón y en su mente cuando está leyendo las escrituras. Y estoy tratando de explicar por qué no podemos aplicar todos los versos a lo loco a todos los creyentes. Y una de las razones es que debemos comprender que Yahweh, nuestro Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es un principio bíblico importante. Por ejemplo, cuando dice de que todos ya somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Eso es cierto hasta cierto punto, pero encontramos en Apocalipsis 2, 3, capítulo 2 y capítulo 3, a Jesús invitándonos a ser vencedores y dándonos claves y promesas de los que lleguen a ser vencedores. En otras palabras, sí, ya hemos sido llamados vencedores, pero existe una distancia, un tramo de condiciones que tenemos que cumplir antes de que se realice la totalidad de la promesa. Me doy a entender. Así que voy a explicar un poquito acerca de eso. Pero el problema de interpretar las escrituras a lo loco es que nosotros, si no entendemos que Yahweh a veces en versículos llama las cosas que no son como si fuesen, nos vamos a perder y vamos a estar reclamando algo que todavía no es el momento que Yahweh habló para que se cumpla. También que nosotros como creyentes nos salimos de las condiciones de las promesas escritas. Y entonces ahora Yahweh no puede cumplir la promesa que hizo porque nosotros nos salimos de las condiciones que están establecidas en las escrituras. Esos son dos problemas por los cuales nosotros no podemos aplicar la Biblia indiscriminadamente a todos los creyentes. Y la última es que no todos llegaremos a ser como Jesús. Y voy a explicar de qué se trata eso y los diferentes niveles que eso implica. Lo veremos entre este capítulo 4 la parte 4 y la parte 5 que vendrá después. A este punto quiero hacer un pequeño paréntesis para pedir a los oyentes paciencia. No todos tenemos la misma capacidad para percibir, para aprender, y estoy tratando de ir lento, y yo estoy consciente de que ya repetí varias veces estos títulos, estos puntos, pero es con el afán de alcanzar a los corderitos, a las personas que tal vez no tienen la habilidad o que no tienen la costumbre, que no han tenido la oportunidad de mayor escuela y de estar sentados y aprender un poco más rápido. Así que pido paciencia a los hermanos y esperemos los que vienen un poquito atrás, los corderitos. Esto es para que todos seamos edificados. Ahora, en cuanto a que Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen. Y el otro punto, que los creyentes no cumplen las condiciones de las promesas. Voy a hablar de estas dos juntas porque están muy relacionadas. Entonces, para que las cosas prometidas en la Biblia vengan a su cumplimiento total en nosotros, es necesario que los creyentes permanezcan dentro de los parámetros de la palabra salida de la boca del Altísimo, cumpliendo con las condiciones que contienen los versículos. Todas las promesas del Padre, dice la Biblia, que todas las promesas de Dios o nuestro Padre eterno Yahweh son sí, amén, en Yeshua, en Jesús, para todos los creyentes. Pero, si usted se fija bien, existen condiciones. Si es que todas las promesas son sí, si no nos apartamos de la trayectoria de la palabra dada que vino de la boca del Todopoderoso. Y vamos a ver unos ejemplos bíblicos acerca de eso. Hasta que se cumpla por completo la promesa en nosotros.
Así vemos en las Escrituras que Él ha hablado para todos nosotros, pero en realidad, al final, solo un remanente heredará completamente esas palabras habladas de la boca del Altísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría se salieron de las condiciones que están en los versículos. En otras palabras, el deseo del corazón del Padre es que cada uno de los creyentes reciba sus promesas y sus victorias en Yeshua. Pero la realidad es que nosotros nos descalificamos a nosotros mismos cuando nos apartamos de las condiciones que nos califican para que ese cumplimiento se materialice en nuestra realidad. También debemos considerar que si no conocemos este principio, terminamos leyendo las Escrituras, pensando erróneamente que ya somos el producto final, cuando la realidad de nuestras vidas nos está gritando lo contrario. Y delante de sus ojos, de los ojos del Señor, aún tenemos mucho camino por recorrer, estamos bien verdes. Veamos un ejemplo de estos conceptos, de que Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen, y que los santos deben permanecer dentro de las condiciones de lo que se promete. Eso lo encontramos en nuestro padre Abraham, cuando fue llamado el padre de muchas naciones. Estos versos estarán apareciendo en pantalla si usted tiene la oportunidad de verlo. En Romanos 4:17, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Romanos 4:17, delante de Dios, tal como está escrito, hablando de Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. Ese fue el título que se le dio. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, sigue diciendo el versículo, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Voy a repetir eso, la mitad del verso, Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y en el Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. El padre de la fe y nuestro padre Abraham es el ejemplo clásico. De hecho, la promesa o profecía sobre él todavía está en progreso y continuará así hasta quizá más allá del milenio. Durante su vida y por muchos años, él fue llamado padre de muchas naciones, y esas eran las connotaciones en hebreo de su nombre, Abraham. Nosotros tal vez no conocemos, por lo menos yo, cómo pronunciarlo más precisamente, pero todo aquel que oía su nombre sabía de que le estaban llamando padre de muchas naciones. Pero él era un viejito, ya estaba anciano, y para complicar las cosas todavía, estaba con su esposita, que también era anciana, y encima no solo era anciana, sino que era estéril. El punto es que nuestra realidad, o ante nuestros ojos, o en nuestra dimensión, él no era el padre de muchas naciones. Él no se miraba como padre de muchas naciones, pero delante de los ojos del Altísimo, sí era el padre de muchas naciones, y continúa siéndolo y lo seguirá siendo. Ahora, como veremos en el próximo verso, se requería de él permanecer en el sendero de la promesa para que esa promesa tuviera un cumplimiento completo. Como veremos en el próximo verso, se requería de Abraham permanecer en el sendero de la promesa que Dios le hizo
para que esa promesa tuviera un cumplimiento completo. Y en su caso, él murió siendo fiel, sin realmente ver físicamente esa promesa cumplida. Y no solo eso, pero se esperaba de él que levantara su siguiente generación dentro de los parámetros de la palabra dada. O sea, que educara a sus hijos instruidos en esa promesa que le fue dada a él, para que la promesa pasara a sus hijos después de su muerte física, para que ellos continuaran en la senda del cumplimiento de la promesa original. El punto es que a veces las escrituras nos dan títulos o nombres que muestran lo que el Padre tiene en su corazón que seamos, aun cuando nosotros sabemos que nuestra realidad en esta vida está muy lejos de ser lo que Él quiere que seamos. Otro problema es que muchas veces nosotros damos las cosas por sentadas y al pasar el tiempo nos alejamos de la fidelidad, caminando por senderos que nos alejan del cumplimiento de las promesas. Ahora, escuchemos qué fue lo que Dios dijo de su corazón. Es como que Dios esté pensando en voz alta acerca de Abraham y dijo estas palabras acerca de Abraham en Génesis 18:19, y leo en la Reina de Valera de 1960, que dicho sea de paso es una de mis favoritas, independientemente que yo sé los lugares específicos que han sido agregados o que la traducción no es correcta. Independientemente de eso, Reina de Valera ha sido gran bendición para mí en mi vida, y ese no es un problema si le han agregado un verso aquí o allá, no importa, el resto de la traducción es muy fiel, y también nosotros tenemos otras versiones para corroborar los versículos. Pero vamos de nuevo al punto. Génesis 18:19, leamos el pensamiento de Dios en su corazón con respecto a Abraham y las promesas que Dios le hizo a él. Dice así, Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Oigan esto, hermano, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, para que Dios pueda cumplir en él las promesas que le habló. ¿Cuál era el requisito? Que él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, compartir con ellos la misma visión de la promesa, para que ellos se mantuvieran dentro de los parámetros de la palabra que fue salida de la boca del Altísimo. Ahora, para que las cosas que no son vengan a ser una promesa cumplida, los creyentes deberán permanecer dentro de los parámetros de la palabra hablada, guardando las condiciones implicadas y que están allí en los versos. Así que vemos que Abraham es un ejemplo de lo que vengo diciendo. Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen, y los creyentes deben permanecer dentro de los parámetros de la palabra que fue hablada por la boca del Altísimo. En este caso, Abraham, él no era el padre de las naciones ante los ojos de los hombres, pero sí lo era ante los ojos de Yahweh, nuestro Dios, y él lo habló como que si ya fuera, pero no era en el momento, en la realidad de la vida de Abraham. Veamos otro ejemplo de algo que es hablado por el Espíritu, pero que la realidad es que no es. Y me refiero al concepto o la idea o el ejemplo bíblico acerca de la expresión que Dios por medio de su Espíritu dio de los ejércitos de Israel. Moisés organizó a Israel en el desierto conforme a cada tribu. El Espíritu de Dios
En Números 10:28 los llama al pueblo de Israel que salió de Egipto, los llama ejércitos, diciendo: este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Números 10:28. Pero todavía en realidad no estaban listos para actuar como verdadero ejército. Solo unos versos más tarde, en Números 11:1, la ira de Yahweh está exterminando a algunos de ellos por la murmuración de sus quejas. En Números 11:12, Moisés mismo los compara con niños de pecho. Ellos se creían soldados del Todopoderoso, pero no eran más que niños llorones. Aún así, el Espíritu les llama en la Escritura ejércitos. En este caso, ellos no se mantuvieron en la senda de las promesas de Elohim para hacer que ellos vencieran a sus enemigos y tomaran la tierra prometida. Es un hecho escritural que todos estos murieron en el desierto, y de toda la gente que salió de Egipto, que fueron un poco menos de 3/4 de millón, sin contar las mujeres y los niños, de toda esa multitud, en realidad, solo 2 personas entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Elohim de los ejércitos continuó cumpliendo su promesa por medio de los hijos de esta gente que murieron en el desierto. Y ellos pelearon las batallas para conquistar la tierra prometida, aún derrotando gigantes literales en su época. La mera verdad es que contigo o sin ti, conmigo o sin mí, el Altísimo cumplirá las palabras que han salido de su boca. O nos alineamos a lo que habló su palabra, o nos lo perdemos. Ahora, en el libro de los Hebreos, y usando el concepto antes visto de Israel como la sombra que vimos en videos pasados, que Israel es una sombra del cuerpo verdadero, el cual es Cristo, el cual es su cuerpo, la iglesia. Entonces vemos que en el libro de Hebreos, usando esa sombra y apuntando a nosotros como la iglesia del Mesías, que está formada por israelitas y gentiles, ambos pueblos, el Señor nos está dando a conocer nuestra verdadera condición delante de sus ojos. Vamos a leer en Hebreos 3, del versículo 16 en adelante, y vamos a entrar a Hebreos 4 hasta el verso 2. Dice así, Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Un pequeño paréntesis en este momento. ¿Qué estamos buscando en estos versos? ¿Qué es lo que estoy tratando de que usted perciba en estos versos? Estos versos nos van a decir el sentimiento de Dios hacia su pueblo, que somos nosotros. La sombra fue Israel, es lo que sucedió con ellos en el desierto, pero ellos fueron una sombra del cuerpo verdadero, lo cual es Cristo, lo cual es la iglesia de hoy. Entonces, en el Nuevo Testamento, porque estoy leyendo acerca del Antiguo Testamento, pero lo estoy leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cuál es el sentimiento de Dios hacia su pueblo el día de hoy. Vuelvo a leer desde el verso 16, Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto. Mire usted, hermano, todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Mire, hermano, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, el Señor estuvo disgustado con ellos. Dice el verso 17, la segunda parte, no fue con todos los que pecaron,
cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es lo que le decía, todos salieron, pero todos quedaron ahí tendidos. Solo 2 personas, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Verso 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros, fíjese bien en las palabras, hermano. Primero está hablando de Israel, pero ahora está hablando específicamente a la iglesia, porque dice en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, todos sabemos de que el pueblo de Israel en Egipto son figuras y representan cosas espirituales y nosotros la aplicamos constantemente. He escuchado por todas partes que es muy conocido en el cuerpo de Cristo, que Egipto representa el mundo, que Faraón representa a Satanás, que Moisés representa a Jesús que vino a liberarnos y a sacarnos de Egipto. Entonces, todas esas aplicaciones espirituales tienen una aplicación para nosotros. Pero fíjese que dice ahí que Dios estuvo disgustado con su pueblo por 40 años. Todos los que salieron de Egipto. Oiga eso, hermano. Si nosotros queremos aplicar la tipología, los símbolos que son usados aquí en referencia, primero fueron usados como algo físico que le sucedió a un pueblo físico, pero ahora dice en el Hebreos 4, dice unas frases claves. Hebreos 4 dice, temamos pues. Fíjese lo que está diciendo. Y en el verso 2, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros. En otras palabras, la historia de Israel son una sombra, son una tipología de nosotros como iglesia. Y aunque este libro a los hebreos, por eso se llama el libro a los hebreos, porque le está hablando a hebreos que fueron el inicio de la iglesia. Ya les está hablando como iglesia, aunque ellos eran hebreos. Ahora está diciendo de que Dios estaba disgustado con ellos por 40 años, como leímos en Hebreos 3, en el verso 17, pero también en Hebreos 3, el verso 18, dice que les juró que no entrarían en su reposo por su desobediencia y no pudieron entrar, dice, a causa de su incredulidad. Entonces, si eso sucedió con la figura, si eso sucedió con la sombra, ahora eso está sucediendo espiritualmente con la iglesia. La iglesia no ha entrado en el reposo y voy a explicar acerca de esto después porque la explicación es larga, pero lo que quiero decir y lo que voy a explicar más tarde es que cuando una persona aprende cómo entrar en el reposo, y eso lo voy a enseñar con claridad en la siguiente parte, la parte 5, la persona que entra en el reposo ya no necesita de un día físico, no necesita de un Shabbat físico, porque ya entró en un reposo espiritual. Pero eso lo voy a explicar y sin lugar a dudas le va a quedar bien claro. El punto aquí, en este pasaje que acabamos de leer, es que nosotros, como la iglesia de Yahshua, el Mesías, pensamos que somos merecedores de todas las promesas hechas y por haber, hasta el punto en que algunos se llenan de orgullo y arrogancia y pueden reclamarle a Dios,
cuando la realidad es que Él está enojado con su pueblo que salió de Egipto espiritualmente, hermanos. Él está disgustado con todas las terribles cosas que se hacen en el nombre de Jesús por todas partes en el mundo. Entonces, Él está enojado con su pueblo que salió de Egipto espiritual y inminentemente viene un juicio contra nosotros, hermano. Por lo que nosotros llamamos iglesia, hemos hecho un relajo completo de lo que verdaderamente es la iglesia que está reflejada en las escrituras. Otra vez se repetirá debajo del sol lo que ya fue. Los 2 o 3 de los que salimos de Egipto entraremos en su reposo. No van a ser muchos creyentes, desafortunadamente, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y muchos quedarán tendidos en el desierto, como esto que acabamos de leer. Nosotros nos paramos con altivez de espíritu y dureza de corazón y dureza de cerviz delante de Él. Ahora nos atrevemos a reclamarle y demandarle a Dios de que cumpla sus promesas, erróneamente pensando que somos el ejército del Todopoderoso, cuando en realidad, como vimos en Números, no somos más que niños chillones. Y ¿sabe qué? Los poderes y las entidades espirituales inmortales que están detrás de este sistema, de este mundo y del nuevo orden planetario, saben eso, saben de que somos bocones, que somos niños chillones. Ellos saben que no estamos revestidos todavía de incorrupción y de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15:53, que también lo vamos a estudiar en la parte 5, para que esto mortal, dice ahí, 1 Corintios 15:53, en el contexto del rapto y la resurrección, para que esto mortal se vista de inmortalidad. Los poderes y entidades espirituales inmortales, los principados y las potestades en los aires, saben que no somos más que bocones, niños chillones, que no están revestidos todavía de incorrupción y de inmortalidad. No les hacemos ni cosquillas todavía, hermano. Necesitamos llegar a la imagen de Jesús para poder lograr eso. En este preciso momento, en la historia de las eternidades, todavía no estamos preparados para derrotar poderosas entidades extradimensionales. Pero más adelante veremos que solo aquellos que alcancen la semejanza del Hijo, solo aquellos que alcancen a ser semejantes a Jesús, se meterán en las regiones celestes y le propinarán lo que ya he mencionado, que yo llamo la paliza de los siglos a todos estos principados. Pero antes de eso, necesitamos nosotros como iglesia ser limpiados. Necesitamos una buena planchada. Hay muchos ejemplos, hermanos, de pecados y cosas que estamos haciendo. Ejemplos tras ejemplos, hermanos, de malos testimonios que nosotros damos delante de este mundo. Pastores que le dicen, no estoy bromeando con las cosas que le voy a decir, hermano. Esto no es broma. Estos son cosas verdaderas que han sucedido y están filmados. Pastores que le dicen a sus ovejas que ellos recibieron una palabra en ese momento en el púlpito de que la unción está en el pasto, está en la grama afuera, que corran los hermanos para recibir su unción, para recibir la bendición, y los hermanitos engañados por estos falsos profetas corren, hermano, corriendo, saliendo del templo para ir a comer pasto como vacas. En el nombre de Jesús. Otros pastores que van con un costal de harina, tirándole harina en la cara a los miembros, diciendo que esa es la unción de la harina.
Otros dicen que la unción de Naamán es una piscina inflable que ponen enfrente del púlpito y todas las hermanas hacen fila para subirse a la tarima y hacerse un clavado, y toda la que se avienta ahí está recibiendo, hermano, la unción de Naamán. Otras están ahí, hermano, brincando descontroladamente y moviendo la cabeza y su pelo en círculos en el nombre de Jesús, y según que eso es, cayó la unción. Hermano, me da tristeza en mi corazón. Dios me permitió a mí liberar personas de demonios en el pasado, y hermano, las manifestaciones demoníacas eran igualitas que las que se ven en esas iglesias pentecostales. La gente que Dios me permitió a mí hablar la palabra en el nombre de Jesús para que los demonios salieran, estaban haciendo exactamente lo que hacen ahora en las iglesias pentecostales. Y yo declaro abiertamente que eso no es de Dios. Y así le puedo decir de muchas cosas. Pastores que dicen que la unción la tienen en sus labios y van ahí besando a todas las hermanas para que reciban la unción. No estoy jugando, no estoy bromeando. Esas son cosas que de verdad están sucediendo en el nombre de Jesús. Dígame usted que no necesitamos juicio. Dios mío, perdónanos. Dígame usted que eso no es parte de un cuerpo podrido de Cristo que necesita ser limpiado profundamente, hermano. Y hay demasiadas otras cosas que contar que no voy a decirlas en este momento. Pero con todo mi corazón y con fuego en mis huesos yo le digo, hermano, necesitamos ser limpiados. ¿Y sabe qué? Puede ser que hubiera una persona sincera que me está escuchando y que me diga, no, pero hermano, yo ando bien. Yo no ando en esas cosas, yo no ando en esos desvíos. Hermano, pues yo también le puedo decir lo mismo, pero sabe que tenemos un problema, hermano. El problema es que aunque nosotros andemos bien, aunque nosotros andemos en santidad, somos parte integral de un cuerpo entero. Aunque usted ande bien, el resto del cuerpo anda mal. Y le va a caer juicio a todo el cuerpo y se lo va a pasar llevando a usted de encuentro. Eso así es. Necesitamos todos una actitud como la que tenía Jeremías, como la que tenía Daniel, hermano. Ellos oraban como que ellos son los que andaban mal y andaban pecando delante del Altísimo. Pero ellos no eran. Pero ellos también recibieron el juicio. Tuvieron que ir a Babilonia. Tuvieron que someterse a Nabucodonosor. Aunque ellos no habían sido culpables, sino el resto del pueblo. De la misma manera, aunque nosotros andemos bien, somos parte de un pueblo que está podrido, hermano. Hasta aquí voy a dejar esta parte, hermano. Pero ciertamente que nosotros ya nos declaramos como que ya fuéramos la gran cosa, hermano. Yahweh habla las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros como creyentes no permanecemos dentro de los parámetros, de las condiciones que se necesitan para el cumplimiento de las promesas. Y eso es un problema. Seguiremos compartiendo acerca de esto en el siguiente video. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Jesús, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón, desde ahora y para siempre. Amén.